La actividad propuesta para la tercera semana consistía en la realización de un circuito desplazador de bits a la izquierda. A diferencia del desplazador de bits que vimos en clase, que como recordaréis desplazaba un número fijo de bits, concretamente 2, el circuito pedido puede llevar a cabo un desplazamiento de bits a la izquierda variable. Para ello, además de la entrada a través de la cual se suministra el patrón de bits a desplazar, el circuito tiene otra entrada que indica la cantidad de desplazamiento. En esta salida obtenemos el resultado del desplazamiento. Antes de diseñar el circuito, vamos a ver con varios ejemplos el funcionamiento del mismo. Supongamos que recibimos el patrón 0100 a través de la entrada de datos de 4 bits, mientras que la cantidad de desplazamiento que nos indican es de 0 bits. Está claro que en este caso de aquí la salida coincidirá exactamente con el valor que teníamos a la entrada. Si por el contrario, ahora en lugar de un desplazamiento de 0 bits nos dicen que realicemos un desplazamiento de 1 bit a la izquierda, a través del valor 1 en esta entrada de cantidad de desplazamiento, obviamente, fijaos, lo que veremos es que el bit más significativo de la entrada desaparecerá, estos bits se mantendrán y aparecerá un 0 por la derecha, es decir, el resultado que nos quedaría sería 1000. Si la cantidad de desplazamiento ahora es de 2 bits, pues siguiendo el mismo razonamiento desaparecerían los 2 bits más significativos de la izquierda, aparecerían 2 ceros a la derecha, es decir, nos quedaría el patrón 0000. Este mismo patrón aparecería si la cantidad de desplazamiento es de 3 bits. En este caso mantendríamos este bit que se convertiría en el bit más significativo y aparecerían 3 ceros a la derecha, 0000. Muy bien, llamemos E a la entrada de 4 bits que contiene el patrón de bits a desplazar, C la cantidad de desplazamiento y S el resultado. Está claro que podemos realizar una tabla que describa el comportamiento de este circuito en base a la cantidad de desplazamiento. Es decir, a partir de la cantidad de desplazamiento, nosotros sabemos exactamente el valor del bit 3 de la salida, el bit 2 de la salida, el bit 1 de la salida y el bit 0 de la salida, como hemos visto en el ejemplo. Tomemos por caso que la cantidad de desplazamiento es 00. En este caso, en el ejemplo vimos que la salida coincide exactamente con el valor de la entrada, es decir, el bit 3 de la salida coincide con el bit 3 de la entrada, el bit 2 de la salida con el bit 2 de la entrada, el bit 1 de la salida con el bit 1 de la entrada y el bit 0 de la salida toma el valor del bit menos significativo de la entrada. Podemos repetir esta misma operación para el resto de combinaciones de valores que podemos ver a través de la entrada de desplazamiento. Concretamente, si por ejemplo vemos o nos ordenan un desplazamiento de 1, pues el circuito lo que generaría sería este patrón de bits, es decir, el bit más significativo de la salida sería el bit 2 de la entrada, el bit 2 de la salida sería el bit 1 de la entrada, el bit 1 de la salida sería el bit 0 de la entrada y aparecería un 0 a la derecha. Si la combinación que nos dan a través de la entrada C toma valor 1, 0, es decir, una cantidad de desplazamiento de 2 bits, como hemos dicho, aparecen 2 ceros a la derecha, el bit más significativo de la salida es el bit 1 de la entrada y el bit 2 de la salida es el bit 0 de la entrada. Finalmente, si la cantidad de desplazamiento que nos dicen es de 3, es decir, C1 vale 1, C0 vale 1, en este caso el bit más significativo de la salida es el bit menos significativo de la entrada y el resto de bits valen 0. A la hora de implementar este circuito nos dicen que disponemos de multiplexores 4A1 como los que hemos visto en clase. Estos multiplexores 4A1 pues van a tener entradas de datos de un solo bit. Entonces, a la hora de utilizar estos multiplexores para implementar el circuito, nos debemos dar cuenta de que para calcular el valor de S3 debemos mirar
los valores E3, E2, E1 y E0 en función de la cantidad de desplazamiento que nos den a través de la entrada C. Por ejemplo, si queremos utilizar este multiplexor para implementar la salida S3, lo único que debemos hacer es conectar C a lo que sería la entrada de control del multiplexor y luego ir conectando la entrada o el bit de entrada correspondiente en cada una de las entradas de datos del multiplexor. Por ejemplo, en esta primera entrada de aquí sería la que se seleccionaría cuando C valiese 0, es decir, C sub 1, 0, C sub 0, 0. Para esa combinación 0, 0 a la entrada de control, en este caso la cantidad de desplazamiento, la salida S3 toma el valor E3. Por tanto, aquí tendríamos que conectar E3. Cuando la cantidad de desplazamiento es 1, la salida S3 toma el valor E2. Por tanto, aquí conectaríamos E2. E1 la conectaríamos en esta entrada de aquí y 0 en esta última entrada. De esta manera ya tendríamos calculado el bit más significativo de la salida a partir de la cantidad de desplazamiento. Pues bien, podríamos hacer lo mismo para el bit 2 de la salida, bit 1 de la salida, bit 0 de la salida y tendríamos completado el circuito a partir de 4 multiplexores 4-a-1 con entradas de datos de un bit. Vamos a hacerlo. Bien, en este caso tenemos el mismo multiplexor, lo hemos rotado, como veis. Y vamos a añadir ahora otro multiplexor que nos va a calcular S2. Obviamente seguimos el patrón de conexión que tenemos aquí, es decir, la entrada 00 del multiplexor estará conectado con E2, la entrada 01 la tendremos conectada con E1, la entrada 10 con E0 y la entrada 11 la tenemos conectada con 0. De esta manera tenemos calculado S2 y obviamente este multiplexor tiene conectado de nuevo el valor de la entrada C. Hacemos o añadimos otro multiplexor para hacer lo propio con la salida S1. En este caso, pues este multiplexor de aquí tiene la entrada 11 con un 0, 10 con un 0, la 01 está conectado a E0 y la 00 conectado a E1. De nuevo, el control de este multiplexor está conectado con la entrada C. Y finalmente, ¿vale?, calculamos S0 con un cuarto multiplexor, simplemente conectando E0 la entrada 0 y el resto de entradas de datos del multiplexor todas puestas a 0. Obviamente el circuito resultante sería el que os muestro aquí. Bueno, pues hasta aquí la actividad tercera. Las dudas que tengáis debéis pasar por tutorías a resolverlas y también comenzaremos la clase del miércoles tratando de dar respuesta a algunas de esas dudas.